Existe creencia de civilizaciones intraterrestres muy evolucionadas, estas informaciones son confirmadas por personas en todo el mundo. Hay un gran número de personas que dan testimonio de una realidad fantástica con zonas cálidas, llenas de vida vegetal y valles perdidos en lugares inhóspitos de nuestro subsuelo. Incluso testimonio de autores de la talla de Julio Verne, James Hilton, Charles Webster Leadbeater, John Grant Fuller, Raymond Barnard, Ferdinando Sendowski y Nicholas Roerich. Estos prestigiosos autores han hablado de estos reinos subterráneos a través de sus novelas. ¿Podría estar albergando nuestro planeta culturas vivas en su interior? Por muchos años se han dicho muchas cosas sobre este gran reino subterráneo, pero, en realidad, todavía no se ha revelado verdaderamente nada al gran público, salvo a través de los mitos y de las alegorías divulgados por algunos iniciados intuitivos. Testimonio de personas e investigadores que afirman que la Tierra es totalmente hueca y que el pueblo intraterrestre posea su propio sol central. Es igualmente posible que el centro de la Tierra sea tan denso como su corteza y que la humanidad de la Agartha viva entre los dos polos, totalmente repleto de inmensas cavernas tan vastas como nuestras regiones y países, en comunicación entre sí por medio de gigantescos túneles construidos. Por excéntrico que pueda parecer el planteamiento anterior, no debemos despreciar un argumento bastante significativo. En casi toda la Tierra se tienen noticias de cuevas subterráneas y sistemas de túneles, como el entramado que se extiende bajo la superficie de Yucatán, montañas de Paucartambo en Perú, Sierra del Roncador en Brasil, cuevas de Afganistán, Monte Kailash en el Tíbet, que conectan no solo áreas diferentes dentro del mismo continente, sino que, en opinión de algunos investigadores, bien pudieran unir diferentes partes del globo. En realidad, todas las tradiciones antiguas se basan en esta supuesta existencia de ciudades intraterrenas conectadas mediante una vasta red de pasadizos, más que en la, no menos fantástica, creencia de una tierra hueca que algunos autores como Raymond Bernard proponen. Investigadores como Juan Moríaz, y sacerdotes como Carlos Crespi, habrían encontrado en estos túneles perdidos del Ecuador, en la Cueva de los Tallos, láminas de piedra y oro con signos ideográficos grabados, que describen los orígenes de la historia humana, según recoge fielmente, Eric von Daniken, en El oro de los dioses. A este enclave sudamericano, que aún hoy día constituye un misterio por descifrar, se vincula una interesante leyenda sobre la mítica Shambhala o Agartha, y las historias que de ella se desprenden. Historias sobre una ciudad santa oculta en los Himalayas. Incluso en Colombia se conoce de túneles extensos. En el municipio de Vélez, Santander, por ejemplo, existe una cueva de dimensiones desconocidas, llamada Cueva de los Indios. Los habitantes del pueblo relatan cómo allí niños traviesos han terminado desaparecidos y cómo algunos sobrevivientes a la aventura después de varias horas, e incluso algunos días en el oscuro lugar, afirman que mide kilómetros y que en un punto de dicha cueva, hay un abismo del que se desconoce su fondo. Se ha dicho que el origen de las sociedades subterráneas podría estar en los continentes desaparecidos del Atlántico y del Pacífico. Atlántida. Lemuria o Thule, esta última en la tradición helénica, se corresponde con el reino de Hiperbórea. Una tierra paradisíaca, perdida más allá de la barrera de los hielos, donde existe una raza que irradia un poder espiritual capaz de influir en los sentimientos colectivos del planeta, tanto en Oriente como en Occidente. Se suceden las descripciones sobre los integrantes de estas enigmáticas sociedades, y no faltan los testigos que dan crédito a la existencia de seres dorados de los que emana una intensa luz blanquecina. La posibilidad de que la Tierra sea hueca, y de que se pueda entrar en ella a través de los polos norte y sur, ha alimentado la imaginación de la humanidad desde hace mucho tiempo. Por si fuera poco, unas supuestas fotografías de una abertura en el polo norte tomada por los satélites ESA-3, el 6 de enero de 1967 y ESA-7, el 23 de noviembre de 1968, parecen facilitar esta teoría. La primera persona en escribir un trabajo entero sobre la Tierra hueca era el famoso astrónomo inglés y el matemático Edmund Halley. En 1692, él publicó su teoría acerca de una Tierra hueca. Él creyó había 3 conos concéntricos con un centro fundido de la lava, que sirvió como un sol interior. Para los partidarios de la Tierra hueca, sus hipótesis no únicamente estriban en estas controvertidas fotos, reproducidas en 1970 por la revista Flying Saucers del editor Ray Palmer, sino que al parecer diferentes exploradores dicen haber visto cenizas volcánicas donde no hay volcanes, calor inexplicable donde deberían reinar temperaturas bajo cero, huellas de animales en lugares nada accesibles, icebergs de agua dulce en el océano Ártico.
Leonard Euler, matemático del siglo XVIII, dedujo que la Tierra era hueca y contenía un sol central. Clive Simnes, ex capitán de infantería de Ohio, se mantenía convencido de que nuestro mundo consistía en realidad en un sistema de esferas huecas concéntricas. El escritor Raymond Bernard, antes mencionado, en su libro La Tierra Hueca lanzó la complicada, y absurda para muchos, teoría de que el centro de gravedad del planeta no estaría en el núcleo sino en la corteza terrestre, y que las auroras polares estarían causadas por los rayos provenientes de un sol interior, apareciendo por esos enormes agujeros polares. En 1926, Richard Evelyn Bayard, capitán de la Marina Americana, navegó en línea recta hacia el Polo Norte y continuó viajando unos 2.730 kilómetros en esa misma dirección sin alcanzarlo, arribando, por el contrario, a una costa de aguas templadas llenas de vegetación. Entre 1946 y 1947, Bayard revive una experiencia semejante, esta vez volando en dirección al Polo Sur, en una expedición denominada High Jump, patrocinada por los Estados Unidos. Se cree que las expediciones del capitán fueron objeto de desinformación, ya que existe gente que afirma haber visto imágenes en noticieros narrados por el propio Bayard en el que describía y mostraba imágenes de esas tierras más allá del polo con sus montañas, árboles, ríos y un gran animal identificado como un mamut. Estos documentales, de existir, parece que se han evaporado. Para los defensores de la Tierra hueca, el capitán habría encontrado la apertura polar y se habría introducido en ella. El que fuera operador de radio en las expediciones, Lloyd K. Grenlie, reafirmó la existencia de una cinta grabada con todo lo mencionado por Bayard. Sus detractores insinúan que sus afirmaciones no son más que recuerdos falsos y sus comentarios como una tierra más allá del polo o el gran enigma, eran formas de aludir a regiones aún inexploradas más que a continentes escondidos en su interior. Según estudios realizados por geofísicos del Instituto de Tecnología de California y a través de mediciones indirectas en la frontera entre las zonas líquidas y sólidas, se estima la temperatura interior del planeta en 6.300 grados y en principio, en el centro, alcanzaría los 6.600 grados mayor que la reinante en la superficie del Sol. Ahora, debemos reconocer que a la ciencia le queda mucho aún por investigar sobre la estructura interna del planeta y los sondeos que los geólogos han realizado, y la composición de su núcleo no ha sido determinada con total seguridad. El corazón terrestre es una inmensa bola de 2.400 kilómetros de diámetro, pero no de hierro sino de cristal, formada por átomos de hierro con su propio campo magnético. Lo que parece fuera de toda duda para la comunidad científica es que de existir seres intraterrestres, tendrían una estructura física y atómica diferente, y así podría estar habitado el interior del planeta por criaturas basadas en la química del silicio en lugar de la del carbono, tal y como propuso en su día el astrónomo norteamericano Thomas Gold, profesor emérito de astronomía de la Universidad Americana de Cornell. Evidentemente se tratarían de organismos microscópicos capaces de desarrollarse a enormes presiones y temperaturas en el interior de la corteza terrestre, residiendo en los pequeños poros que se encuentran en las rocas y obteniendo la energía necesaria para vivir de diversos minerales y gases disueltos. Esta posibilidad se ha considerado prácticamente inviable por la casi totalidad de los biólogos. Pero según Thomas Gold, en el interior de algunos laboratorios geológicos se han conseguido muestras de gran profundidad y se han observado cómo diferentes rocas presentaban señales de la acción de estos organismos basados en el silicio que habrían pasado inadvertidos hasta ahora. Lejos de la especulación, las únicas criaturas que desde hace 40 años se sabe llegan a tolerar condiciones y marcas de 3.500 grados son las llamados hipertermófilas. Viven alrededor de chimeneas volcánicas, de fondos oceánicos, o en el agua que fluye de los géiseres. La mayoría de estos organismos son bacterias unicelulares que obtienen la energía al combinar oxígeno con sulfuro de hidrógeno. Constituyen auténticos fósiles vivientes, pues han permanecido casi sin cambios a lo largo de miles de millones de años. Antiguas tradiciones religiosas asiáticas, budistas tibetanas, enseñanzas hindúes, chamanes de Mongolia, desde tiempos remotos dan por cierta la existencia de un reino inmortal invisible donde se escondería un reducido colectivo de personas, excepcionalmente sabias y poderosas, procedentes de los continentes hundidos del Atlántico y del Pacífico. En Oriente, este mundo idílico oculto es conocido como Agartha o Shambhala y en América del Sur como la ciudad del disco solar. Muchos sitúan este reino en valles perdidos de las cordilleras al norte del Himalaya, y otros en cavernas inaccesibles de los desiertos próximos al Gobi.
este pueblo subterráneo estaría regido por los designios de un misterioso personaje, el Rey del Mundo. Investigadores de culturas religiosas como Andrew Thomas han estudiado a fondo este mito universal aceptando como real su existencia. Otros estudiosos, como René Guénon, han visto en la figura del soberano de este mundo intraterrestre, a caballo entre lo divino y lo humano, un principio, una dignidad y un estado espiritual. Es la inteligencia cósmica que refleja la luz espiritual pura. Para otros, este tipo de mito entronca con todas las historias fabulosas que circulaban por Occidente a propósito del reino del Preste Juan, misterioso soberano de quien según Marco Polo hablaban todos en el gran imperio y recibía tributos de la mayor parte de los gobernantes asiáticos. Al parecer, en los archivos del Vaticano se encontraría parte de la correspondencia que mantuvo el mítico rey sacerdote de Oriente con algunos monarcas y prelados de la Iglesia. Es posible que todas estas narraciones que hemos rescatado del pasado funcionaran como un factor sugerente para sacar a las personas de Europa. Las salidas del continente ya habían sido promovidas por el papado en las cruzadas, y el Preste Juan, o el Rey del Mundo, sería la idea que movilizaría a los hombres. Representaba la figura de un rey con un enorme imperio, situado tras las líneas musulmanas en el que abundarían enormes riquezas. Para Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, este reino no es ninguna utopía. Elena Blavatsky declararía en más de una ocasión estar en contacto con los Mahatmas, misteriosos personajes del Asia Central que detentaban poderes sobrenaturales, que le transmitían a menudo mensajes de fraternidad y misteriosas profecías destinadas a aviso y cuidado de un mundo en eminente peligro de autodestrucción. Según ella, Moisés, Platón, San Pablo, habrían sido teósofos iniciados por miembros de este gobierno oculto. No fue hasta 1933 cuando James Hilton popularizó en Occidente la leyenda de Shambhala en su novela Horizontes Perdidos, donde narra cómo una comunidad de grandes sabios, llamados rishis o mahatmas, grandes almas, viven en un paraíso de ciencia mística, oculto en algún lugar al norte del Tíbet, entre los macizos de Altin Tag y Kunlun, Altai en Mongolia, Saidan y China. Habitantes de estas regiones atestiguaron la presencia de seres luminosos vestidos con simples túnicas blancas en medio del duro invierno tibetano. El marqués Alejandro Saint-Tipps-Talvedre mantuvo haber sido visitado en 1885 por dos misteriosos personajes, enviados por el gobierno universal oculto de la presente humanidad, los cuales le revelaron la existencia de Agartha y su organización espiritual y política. Con estas revelaciones, Saint-Tipps escribió un libro de 200 páginas que mandó editar. Pero apenas había salido la obra de la imprenta, el marqués ordenó su destrucción, ya que al parecer contenía terribles secretos. Un solo ejemplar se escapó a la destrucción, del que se haría una reedición fotomecánica, y que según cuentan, los nazis, durante la ocupación alemana, acabarían por destruir. Viajeros occidentales como el científico polaco Ossendowski y el pintor ruso Roerich, escucharon contar a los lamas y nativos relatos sobre túneles que convergían a un fabuloso país subterráneo donde habitaba una poderosa raza de seres que se daría a conocer cuando la humanidad hubiera llegado a unas condiciones en que pudiera recibir los conocimientos necesarios, y saldrían a la superficie para crear una nueva civilización de paz. Nostradamus anunció en sus centurias que habría de llegar algún día el gran rey. Ossendowski fue el primero en recoger el testigo de Agartha. Durante su huida por Siberia y Mongolia, perseguido por el Ejército Rojo, alcanzó tierras casi desconocidas en torno al desierto de Gobi, Manchuria y las inmediaciones del Tíbet, supuesto enclave del Reino Perdido. Contactó en sus investigaciones con privilegiadas fuentes de información, aristócratas y lamas, mongoles y el bibliotecario del propio Buda viviente. Dejó memoria de todo en el último capítulo del libro Bestias, Hombres, Dioses. El libro daría cierto cariz de credibilidad a la existencia de Agartha, aunque muchos lo tacharían de sensacionalista y muy poco o nada riguroso. Roerich también sintió la llamada del Himalaya y abandonó la fama para dedicarse a luchar en pro de la paz, desde su refugio en el valle de Kulu, en las montañas de Cachemira, 1917. Recién muerto Lenin, en 1924, Roerich llegaría a Rusia como portador de un mensaje que le había sido transmitido por los Mahatmas, nuevamente, que habitaban en algún lugar ignorado dentro del paralelo 42. Juan Parellada de Cardellac cuenta en su libro, Reinos Perdidos y Claves Secretas que el explorador ruso habría dejado constancia en sus escritos del avistamiento de un ovni, lo definiría como un ingenio metálico, que vio elevarse de un valle del Gobi en dirección al Tíbet. El Dorado.
por muchos definida como la ciudad subterránea postamazónica, ubicada en la cordillera central y oriental del Perú que ha despertado innumerables sueños, el mito de El Dorado tomó el nombre de Paititi en Perú, Omagua en Venezuela, Manoa en la Guayana, Shangri-La de los Andes. Ligado a la leyenda del Dorado aflora la historia del coronel Fawcett, viajero inglés que descubrió en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro una carta, enviada por el bandeirante, Francisco Raposo al vicerrey, 1754, en la que se describía el hallazgo un año antes de una extraña ciudad de piedra en el noroeste del estado de Bahía, mientras Raposo buscaba las minas de plata de Muribeca. Extraviado en el Mato Grosso, el aventurero portugués y sus compañeros divisaron en la montaña una escalera monumental tallada en la roca que conducía a un impresionante pórtico que se abría a una fantástica ciudad. Al manuscrito, conocido como el número 512, le acompañaba un mapa que situaba esta ciudad en los alrededores del río Xingu, afluente del Amazonas. Fawcett, acompañado de su hijo Jack, penetró en la selva amazónica en busca de la ciudad perdida, la cual nunca volvieron. Se da la circunstancia de que tanto en la región sudamericana, como en las áreas que englobaría la leyenda de Agartha, han sido escenario de frecuentes apariciones ovni. Esto ha llevado a algunos ufólogos a creer que los ovnis podrían ser vehículos de una civilización pasada, altamente desarrollada, que permanece oculta, y sus contactos con el exterior se establecen a través del Triángulo de las Bermudas, las Islas Canarias, los Polos o el Tíbet. Contados como Eugenio Siragusa afirman que hoy día, en el subsuelo, existen bases de hermanos del cielo construidas con inmensas placas de cristal, supuestamente guiadas por maestros interplanetarios de la cuarta y quinta dimensión. La aventura nazi también tuvo este mito en consideración, pues como se ha comentado ya hasta la saciedad, Hitler y su círculo íntimo llegaron a estar persuadidos de la realidad de este mundo oculto tras la lectura de La raza que vendrá, de Bulwer Lytton. Se dice que Hitler escapó por el Polo Sur. Dicen algunos que Hitler y muchos de sus acólitos nazi escaparon a Alemania en los días finales de la Segunda Guerra Mundial y huyeron a la Antártida donde en el Polo Sur ellos habían descubierto una entrada al interior de la Tierra. Según la Sociedad de Investigación de la Tierra Hueca en Ontario, Canadá, ellos están todavía allí. Después de la guerra y los reclamos de la organización, los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos de Alemania e Italia se habían desaparecido, junto con casi 1 millón de personas, a la Tierra más allá del Polo Sur por medio de naves superdesarrolladas. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos como este.